Empecemos. Bueno, primero, pues aclarar un poco los términos de seguridad informática versus seguridad de la información. La seguridad de la información es más extendida o abarca más temas que la seguridad informática. La seguridad informática involucra la información, involucra parte esencial de la seguridad de la información, pero involucra la parte que es procesada por sistemas informáticos. O sea, cuando ustedes le hablan de seguridad informática, están hablando de la seguridad que se le aplica a los sistemas informáticos, a la información que ya está digitalizada. Cuando ustedes le hablan de seguridad de la información, ya eso involucra otras cosas. La seguridad de la información involucra también los documentos físicos en papel. ¿Cómo vamos a asegurar esa información a nivel digamos, acceso biométrico, a un archivo que tenga huella para que un funcionario entre, cámara de video, todo es ya, entonces ya la seguridad de la información involucra más cosas, involucra no solamente la parte de documentos físicos, la parte de seguridad en punto de acceso, sino, digamos, también involucra inclusive la seguridad en cuanto a, digamos, a espacios donde no puede ingresar un personal. Entonces, ¿cómo vamos a bloquear la entrada a un personal para que no llegue a tal punto de esta empresa o de esta área? Entonces, todo esto pues hace parte de es la diferencia entre seguridad informática y seguridad de la información. En un momento, por favor. Perfecto. Entonces, la seguridad informática comprende tanto las medidas preventivas como las reactivas. ¿Qué significa eso? Que la seguridad informática no solamente es pasiva, no solamente es implementar herramientas hardware o software para evitar que se den ataques informáticos. También es reactiva. O sea, cuando ocurre, cuando ocurre una acción, un incidente, ¿qué debemos hacer posterior a ello? ¿Cómo podemos mitigar o cómo podemos, por ejemplo, un incidente informático y causó un daño en la estructura o inhabilitó el acceso a la información? ¿Cómo podemos volver otra vez a poner en línea o en producción nuestra información? Entonces, por eso dice que es preventivo como reactivo. Preventivo porque la idea es prevenir que no ocurra ningún incidente, tener nuestra entidad, nuestra plataforma tecnológica segura. Pero nada es perfecto. La seguridad total no existe. Si hay una violación a la seguridad y hace que nuestro sistema de información pues se caiga, como se dice, se quede offline o se corrompa, ¿cómo o qué tenemos que hacer para poner nuevamente ese sistema de información otra vez en producción? Entonces, por eso se dice que es preventiva como reactiva. La seguridad informática debe contemplar tres aspectos: los usuarios, la información y la infraestructura. ¿Por qué los usuarios? Porque nosotros, las personas somos el eslabón más débil de la cadena. Nosotros somos el eslabón más débil. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Por una sencilla razón. Ustedes pueden implementar la seguridad más avanzada del mundo en su empresa. Ustedes tienen una empresa, implementan la seguridad más avanzada, se gastan 1, 2, 3, 5 millones de dólares en equipos tecnológicos y demás. Pero si el usuario, el empleado de su empresa, no está capacitado, no tiene ningún tipo de capacitación sobre seguridad informática, cualquier ciberdelincuente puede llamar a ese empleado mediante un ataque que se llama ingeniería social y lo puede convencer de ser el gerente, el director de la empresa, o se puede pasar por alguien de departamento técnico y ese necesita un apoyo para entrar al servidor, una cuenta para entrar a hacer una actividad de mantenimiento en remoto al computador X, Y, Z,
Y esa persona ignorante de seguridad informática, ignorante en todos los aspectos, le puede dar a ese ciberdelincuente la información de acceso. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros tener millones de dólares invertidos o de pesos o lo que sea invertidos en nuestra empresa si el talento humano no está capacitado? Entonces, los usuarios somos el eslabón más débil, el eslabón más débil. ¿Por qué? Porque a través de los empleados de una empresa se puede accesar fácilmente a su sistema de información mediante ataques de lo que se conoce como ingeniería social. Eso lo vamos a ver más adelante. Lógicamente, la información, porque es el activo más valioso a proteger, junto con las personas, lógicamente, porque las personas también son un activo. Ahora mismo a las personas se les conoce como un activo. Una pregunta, ¿me están escuchando bien? Sí, ingeniero. Perfecto. Las personas se consideran un activo, ¿por qué? Porque si usted es un empleado de una empresa y tiene 15 años trabajando con esa empresa, la información que usted ya domina de la empresa es muy valiosa para la empresa. Entonces usted es un activo valioso para la empresa, ¿por qué? Porque si usted se va para la competencia, usted se va a llevar todo ese conocimiento de su empresa para la competencia. Entonces, las personas también hay que protegerlas. ¿Cómo debo proteger a las personas? Pues lógicamente garantizando seguridad interna, digamos, a las personas. Entonces, el eslabón más débil de la cadena es el usuario, es la persona que trabaja en la empresa, es la bomba de débil, pero también somos un activo. Los empleados son un activo a quien se debe proteger. ¿Cómo se debe proteger a esa persona? Pues lógicamente capacitándolo para que ese ciberdelincuente no llegue hasta él. O ni de forma, digamos, digital, mediante un correo electrónico, respondiendo un phishing, un correo malicioso, o físicamente que la persona, el ciberdelincuente pueda llegar hasta donde esa persona y gracias a su capacidad verbal, poderlo convencer de que suministre alguna información confidencial. Entonces, debemos proteger a ese activo de información que es el usuario, o sea, el empleado. La información como tal también es el segundo activo más valioso a proteger porque lógicamente es la información de la empresa. Si se va para la competencia, pues ya la competencia va a tener cómo conocer los proyectos a futuro, el modelo de negocios que tiene pues esa otra empresa y pues lógicamente va a mejorarlos y va a llevar pues a que la otra empresa pues todo su plan de trabajo pues pueda ir y se aplique. Es un ejemplo de los tantos. Eh, la información de nosotros en las redes sociales, por eso las redes sociales se preocupan ahora mismo tanto por proteger nuestra información porque eh, digamos, no solamente redes sociales, sino las empresas que prestan servicio en la nube, porque ya todo es software por servicio, plataforma por servicio y demás. Cuando te alquilan una plataforma en la nube para tú tener tu nómina en la nube, si esa empresa que te está vendiendo eso es violada, las multas son grandísimas y las demandas que se tienen son grandes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el quien viola, ese ciberdelincuente que viola esa información, le está cogiendo tu información, que es tu activo, y se está apropiando de esa información. Entonces, el activo más valioso de proteger una empresa es la información, su core de negocio. Y la infraestructura, la seguridad física y lógica de la entidad. La seguridad, ustedes dirán, la seguridad lógica, sí, que puedan entrar a una base de datos donde estén documentos y los borren, donde esté la nómina, donde estén las cuentas de ahorro de los empleados y sepan información financiera, puedan no solamente puedan duplicarla, tal vez se la puedan borrar, la puedan modificar y demás. ¿Y la seguridad física cómo así? Pues sí, lastimosamente, ahora mismo existe formas de, a través de ataques informáticos, poder dañar físicamente una plataforma. ¿En qué sentido? Eso era antes que pues, no era muy viable, pero desde que se dio un ataque muy famoso, el ataque Stuxnet, que es un ataque que se hizo hace muchos años a una central nuclear de por allá de los países antiguos rusos de la Unión Soviética, donde un malware hizo que unos ventiladores de unos reactores nucleares eh, giraran más fuerte de lo que deberían girar. O sea, la velocidad de giro la aumentó a nivel de software. O sea, penetraron la plataforma esta nuclear e hicieron
que las centrifugadoras, unos ventiladores gigantescos, giraran a más revoluciones de lo normal. Y eso hizo que se diera un sobrecalentamiento en la plataforma física. Y eso estuvo a punto de llevar a una catástrofe porque sí, lo descubrieron a tiempo, pero estuvo a punto de que ese sobrecalentamiento, imagínense una terminal nuclear, hubiera una explosión o algo al respecto. Entonces ahora mismo, inclusive, eh, se dice, o es muy común decir, y es la realidad, que si usted está, tiene un tipo como se dice popularmente, de hackeo en su celular o en su computador, ¿cómo se descubre? Porque el celular está muy caliente. ¡Silencio, por favor! Porque el celular está muy caliente, se sobrecalienta, ustedes lo tocan y está. Entonces, pues normalmente pueden ser por otras cosas, pero puede ser que el celular esté intervenido, un malware, o el computador, usted ve que el computador se sobrecalienta, o el computador, digamos, se pone lento. Es porque hay un malware que está haciendo que el procesador trabaje más de lo normal. Entonces, lógicamente, ustedes van a ver que el computador se sobrecalienta, o que el computador se pone lento. Por ejemplo, existen muchos malware que se dedican a minar, minar criptomonedas. Entonces, infectan el equipo, cogen tu equipo, un núcleo de tu procesador y lo empiezan a usar para minar. Para minar, pues ya no es muy común porque ya no es muy viable ya el minado, pues eso es otro tema. Pero anteriormente sí era muy rentable. Entonces, te cogían tu equipo, pues un malware que no te va a hacer daño, no te va a dañar ningún archivo, no te va a dañar ningún sistema, pero te está consumiendo recursos y tú no te dabas cuenta, el equipo se ponía lento, pero lógico, por debajo pues el procesador estaba trabajando más de lo normal. Entonces, físicamente se puede dañar ya a nivel de software y de malware, se puede dañar una plataforma tecnológica, se puede hacer que se sobrecaliente algo, se queme un elemento, un electrónico, y eso puede causar catástrofes. Ya han habido, la parte de la salud, ha habido hospitales que han sido, digamos, han habido daños que han hecho que sistemas de salud, de aparatos o dispositivos que necesitan, digamos, que tienen un software que lo controla, entonces ese dispositivo, pues lógicamente, un respirador artificial, no sé, cosas así, le llega un malware a esos dispositivos, pues, y ese dispositivo va a funcionar de una manera distinta y puede haber un problema a nivel de salud de esa persona que está recibiendo pues ese servicio. Hasta ese punto hemos llegado, ¿no? Entonces, por eso se dice que la seguridad informática debe contemplar todo esto, los usuarios, la información y la infraestructura. Los principios de la seguridad informática pues son tres fundamentales: confidencialidad, integridad, disponibilidad. Confidencialidad: garantiza que la información digital solo pueda ser accedida por el personal autorizado. La seguridad informática debe permitir que la información solamente se acceda por el personal autorizado. ¿Qué significa eso? Que si yo soy un empleado nivel asistencial de una empresa, yo puedo tener acceso a una información limitada. ¿Cuál es información limitada? Tal vez información a la que yo pueda tener acceso. Información de correspondencia y demás. ¿Cierto? Pero si yo soy el jefe, el director de la empresa, pues yo voy a tener acceso a información ya financiera, a la información contable de la empresa. Entonces, eso es que la empresa pueda garantizar la confidencialidad de su información a nivel de que solamente... ¡Silencio! A nivel de que solamente quien tenga el permiso pueda llegar hasta ese nivel de permiso que tiene en cuanto a la información digital se refiere. Hay clasificaciones variables, pues una de las más comunes es que la información sea pública, reservada, confidencial, secreta, eso es variable. Entonces es lo que yo le decía, si yo soy un empleado raso de nivel asistencial, pues puedo tener información tal vez pública. Pero si ya yo soy un empleado tal vez de nivel intermedio, nivel asesor o a nivel administrativo, pues puedo tener acceso inclusive a esta información reservada de la empresa, del core de negocio, su modelo de negocio.
Pero si ya yo soy directivo, puedo tener acceso a información confidencial, por ejemplo. Y aún siendo directivo, tal vez no tenga acceso a la información secreta, porque siendo directivo, tal vez a esa información secreta no puedo llegar. ¿Quién llega a esa información secreta? El dueño de la empresa. O sea, ya el dueño de la empresa o los socios de la empresa ya sí tienen acceso a esa información secreta. Entonces, eso es lo que gana, eso es uno de la triada. Confidencialidad. No se les olvide. Confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Qué es la integridad? Es asegurar que la información que esté almacenada, que se procese, que se envíe, que se reciba, no sea manipulada por personas no autorizadas, por terceros. O sea, ¿qué significa eso? Que si yo le envío un correo electrónico a un compañero de trabajo mío, ese correo electrónico cuando llegue a su destino no haya sido manipulado, alterado, modificado por nada. Si yo mando un documento también a otro compañero, que ese documento no haya sido alterado por nadie en tránsito, que durante el envío de la información no se manipule. Por ejemplo, que no se llegue a una base de datos y se llegue la información de la base de datos y se pueda modificar. Yo tengo una base de datos en mi empresa y el ciberdelincuente puede acceder a esa base de datos y modificar la información que esté ahí adentro. No. Entonces, la seguridad informática, también una de las triadas es garantizar que toda información de la empresa que sea sistematizada se garantice su integridad en todos los aspectos y se garantice algo que se conoce como el no repudio. ¿Qué significa eso? El no repudio significa que si yo a alguien le envío algo y esa otra persona lo recibe, yo no pueda negarme y decir yo no lo envié. O sea, garantizar que existe la forma de validar que usted sí envió esa información, que no se puede retractar de ello y quien lo recibió tampoco puede negar que lo recibió, que no puede decir, no, yo no recibí nada. Yo le mando un correo, si yo soy jefe de una empresa y le mando un correo a un empleado y le digo, usted necesito que esta información me la tenga para mañana al mediodía, el empleado a las 2 de la tarde me diga, no, que usted a mí no me llegó el correo. No, la seguridad debe garantizar eso, que el no repudio, que yo no pueda decir no lo envié y que el destinatario no pueda decir yo no lo recibí. Pero sobre todo que la información no sea adulterada, ni en tránsito, ni luego de estar en sitio, ni de ninguna forma. Y la disponibilidad, muy importante. ¿Qué significa eso? La información debe estar disponible al personal autorizado cuando éste lo requiera. ¿Qué significa eso? Que si la empresa tiene la política de que la información va a estar 24 horas al día, 7 días a la semana disponible, el empleado o el tercero o el cliente pueda llegar a esa información en cualquier momento. Por ejemplo, una red social, por ejemplo, un comercio electrónico, Mercado Libre, cualquiera de estas empresas, no pueden darse el lujo de parar un minuto, porque son miles de millones de dólares lo que pierden 1 hora, 2 horas offline. Entonces, la disponibilidad debe ser 24/7. Entonces, eso es lo que debe garantizar la seguridad informática. Que si mi core de negocio, mi modelo de negocio 24/7, 24/7 debe haber disponibilidad. No que yo voy a ingresar a la tienda X y no me deje ingresar. No se debe dar. Ahora, si el modelo de negocio de mi empresa es el acceso a la información es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, igual, la disponibilidad debe estar entre las 8 y las 6 y luego de 6 de la tarde a 8 de la mañana no debe haber disponibilidad, porque esa es la política de la empresa. Entonces, también eso es importante, la disponibilidad en cuanto a acceso y no acceso. O sea, tener en cuenta eso, es la disponibilidad de lo que yo necesito para mi empresa. Si la política de la empresa es que la disponibilidad es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, entonces, de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 8 de la mañana, no debe haber acceso a nadie, ni sábado ni domingo. Entonces, la disponibilidad es el acceso y el no acceso en cuanto a lo que se establece en la empresa. Esa es la triada de la que se basa la seguridad informática. Bueno, hablemos ahora de algo pues,
que es muy grave en estos momentos es el Internet de las cosas. Muy grave porque es maravilloso el Internet de las cosas que es. Ahí coloqué IoT porque en inglés es Internet of Things, el Internet de las cosas. Y mucho, pues, ese IoT se lee mucho. Inclusive ya es una palabra que está muy asimilada, muy recogida, muy usada, y a veces las personas ven IoT y no saben qué es lo que es. Internet of Things, Internet de las cosas. El Internet de las cosas es muy chévere. Están los celulares, están las tablets, está el televisor inteligente, está la nevera que ya tiene su tablet y ya usted puede escuchar música en la nevera. Está el aire acondicionado que usted lo prende en remoto cuando llega a la casa y encuentra su cuarto temperatura amigable. Está ese horno microondas que usted dejó la comida ahí, metida cruda o ya hecha, pero usted la quiere calientica. Entonces, sale de la empresa y llega en 10 minutos a su casa, entonces de remoto enciende el horno y llega y encuentra, pues, lógicamente su comida calientica porque va de corriendo y la quiere ya porque entra y va de salida rapidito. Entonces, todo esto maravilloso, le facilita, le hace la vida más amena a uno, más amigable, la tecnología, pero hay un gran problema. El software que tienen esos elementos, son esos dispositivos electrónicos. Qué tan seguro puede ser un software que tiene un horno microondas para conectarse a internet? O sea, ese software es un software, pues debe ser muy liviano porque está embebido a veces en chips electrónicos y deben ser lo más liviano posible. No puede ser un software muy robusto porque la capacidad de memoria que tienen estos elementos pues es mínima. Entonces es un software pues lo más liviano posible. Un software que muchas veces viene embebido, incrustado, no se puede actualizar. Si tienen vulnerabilidades ese software, ¿cómo se corrige esa vulnerabilidad si es un software que viene grabado y no se puede modificar? Entonces, lógicamente, al momento de tú colocar un dispositivo de eso en tu red, vas a habilitar una dirección IP, porque gracias a esa dirección IP, que es la dirección que todos los elementos informáticos que se conecten a una red, pues tiene para poder identificarlo, esa dirección IP, tú la estás poniendo en línea y la estás poniendo a disposición del mundo. ¿Qué sucede? Que gracias a esa dirección IP que tú estás colocando y ese software que está administrando ese equipo, ese software lógicamente puede tener muchas vulnerabilidades, muchas vulnerabilidades. ¿Y qué va a pasar? Que el ciberdelincuente va a encontrar esa vulnerabilidad y él no va a llegar al horno microondas. Él ahí va a hacer algo que se conoce como pivoting y y ese horno microondas, esa nevera, ese aire acondicionado va a servir como puente para alcanzar otro dispositivo interno en en la casa. Las cámaras web también es otra, ahora mismo muy usadas. Entonces llegan a la cámara, bueno, la cámara web pueden violarla enseguida y pueden, si no le colocamos, porque cometemos el error de colocar la cámara web y dejar las claves que vienen por defecto. Y lo primero que uno hace, o lo primero que haría un ciberdelincuente, es si encuentra una cámara web en línea, lo primero que haces es buscar la marca, que es muy fácil extraerla. Ya si la ubicó en línea, pues extrae la información de la cámara, marca, modelo, se va a la página web de la marca y del modelo y lo primero que va a bajarse es el manual de usuario, que es público y el manual de usuario va a tener el usuario y la contraseña por defecto de esa cámara web que trae de fábrica. Y mucha gente lo hace, deja la cámara con su usuario y su contraseña por defecto. Entonces, lógicamente, si yo soy ciberdelincuente y me encuentro una página, una cámara web en línea, busco el manual, me busco el usuario y la contraseña por defecto y lo primero que hago es probar eso. Y mucha gente, pues ahí tiene peor todavía. Entonces, desde allí puede pasar a otro elemento, otro dispositivo. O inclusive, como les digo, esto siempre es dispositivos electrónicos como un horno, microondas, un aire acondicionado, te puede servir a ti de pivoting para alcanzar un computador, un portátil, un celular, gracias a unas técnicas pues, un poquito ya más avanzadas, pero te sirven de punto de entrada para atacar. Entonces,
Este es un gran problema que existe ahora, lógicamente por eso, porque el software que traen estos equipos pues es muy, muy liviano y traen todas las vulnerabilidades habidas y por haber. Entonces, digamos que eh, estamos expuestos todos ahora mismo a... Lo que pasa es que los ciberdelincuentes pues no se dedican a atacar tal vez personas y demás, pues a menos que tú seas muy importante, pero es una realidad y todos los que tengan dispositivos en línea, electrodomésticos y demás, pues están expuestos. Por eso es importante, y tal vez a futuro se creará conciencia sobre eso, de que en las casas los equipos que colocan los proveedores de Internet al que estemos contratando, pues nos garanticen, digamos, que vengan con un cortafuegos, un firewall que nos permita bloquear tal vez este tipo de ataques. O sea, al momento de yo colocar un aire acondicionado o un horno microondas o un ventilador, lo que sea, en Internet, porque hasta los ventiladores se pueden colocar. eh, digamos, así estos equipos no tengan la seguridad suficiente, pues por lo menos el proveedor de Internet pues nos permita tener una seguridad para que pues los ciberdelincuentes no ingresen y accesen a ellos. Actualmente lo están haciendo, pero no es algo pues, muy seguro. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo claro. Perfecto. Entonces, el tema de vulnerabilidad. ¿Qué es una vulnerabilidad? Es una falla que existe en un sistema, ya sea hardware o software. Es una falla. Y se puede originar de dos formas, o por mala configuración o por error de su desarrollo. Un ejemplo común y corriente, Windows y Office. Todos los días mandan parches, todos los días se encuentran vulnerabilidades. Windows tiene 20 y pico de años de creado y todas las versiones siempre tienen vulnerabilidades. Office, ¿cuántos años no tiene? Todas las versiones que salen tienen vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque el software es hecho por humanos y los humanos no somos perfectos y no hay forma de que un software no tenga una vulnerabilidad. El software se desarrolla con código, involucra otras librerías de terceros, tú desarrollas con Visual C Sharp, pero vas a tener que utilizar en algún momento una librería de un tercero para poder hacer algo. Esa otra librería puede traer vulnerabilidades y demás. Por eso ustedes ven que los software, todos los aplicativos, pues que usted compre con licencia y demás, pues normalmente le mandan actualizaciones. ¿Por qué? Porque se van descubriendo vulnerabilidades día a día. Cuando se descubre una vulnerabilidad, eso se llama vulnerabilidad de día cero. La vulnerabilidad de día cero es esa vulnerabilidad que usted descubre y que la descubre por primera vez. ¿Qué sucede? Que los ciberdelincuentes no la reportan. Hay cientos de vulnerabilidades, por eso ustedes ven que hackean a la NASA, que hackean a la CIA, que hackean al presidente de los Estados Unidos, que uno dice, oye, ¿cómo es posible que hackeen un senador de los Estados Unidos si ellos son los dueños de la tecnología? Por eso, porque todos los días se descubren nuevas vulnerabilidades. ¿Qué sucede? Que los hackers, sombrero negro, los ciberdelincuentes no la reportan, lógicamente no les conviene. Ellos descubren una vulnerabilidad día cero y empiezan a explotarla. A explotarla. ¿Cuántas vulnerabilidades de día cero hay? No se sabe. Puede haber en estos momentos colectivos hackers de países que se dedican a eso, como Corea, que tienen grupos colectivos hackers. Hay edificios que están documentados en internet, donde edificios en Corea del Norte, por ejemplo, edificios de 8 o 7 pisos que son solamente de hackers atacando países y extrayendo información de países, lo que se llama pues la guerra digital eh, entre gobiernos, la guerra fría pero a nivel digital, cómo atacar los sistemas informáticos de los gobiernos. Entonces, eh, ¿cómo sabemos que no existan vulnerabilidades que permitan ahora mismo a ese tipo de hackers que son de un nivel top 10? O sea, tienen unos conocimientos y unos elementos tecnológicos inimaginables. ¿Cómo sabemos si no pueden entrar fácilmente a nuestros computadores? O sea,
podemos tener el antivirus más poderoso, el firewall más poderoso, la plataforma más poderosa. ¿Cómo sabemos? Inclusive, no recuerdo el nombre de un software que dicen que están utilizando unos gobiernos que permite entrar fácilmente a cualquier sistema informático sin necesidad de hacer nada. O sea, entran de la forma más fácil. Ahora se me escapa el nombre. Es un software muy famoso que dicen que puede penetrar cualquier y que vale, pues lógicamente, los millones de dólares del mundo. O sea, eso vale, el que lo quiere porque paga una cantidad de dinero muy, muy fuerte y puede ingresar a cualquier plataforma tecnológica. Y entonces, habrá muchas vulnerabilidades y en estos momentos que están vivas y que no han sido reportadas. Pero ustedes dirán, ¿cómo así? Sí, es que por eso es que existen los parches o la actualización. ¿Por qué? Porque existen plataformas donde se reportan las vulnerabilidades. Yo, por ejemplo, soy hacker ético. Yo encuentro una vulnerabilidad en un sistema informático. ¿Qué hago? Me voy a una plataforma tecnológica, la Mitre o muchas, que eso pues lo veremos más adelante, y reporto esa vulnerabilidad y se la reporto aquí en el público. Y el público, todo el mundo se va a dar cuenta de que existe esa vulnerabilidad. Pero ¿qué sucede? Que al yo reportarla y estar esa vulnerabilidad reportada va a permitir que enseguida los dueños de ese software van a sacar la actualización. Entonces muchos dicen, pero nos estamos poniendo la daga en el cuello a reportar la vulnerabilidad. Pero es que si no la reportamos, hay dos opciones. ¿La reportamos a la empresa o la reportamos a estas plataformas? Normalmente, bueno, lo ideal es reportar a la empresa, decirle a la empresa, mire, encontré esta vulnerabilidad. Entonces, ¿qué hace la empresa realmente? La empresa, si puede arreglar la vulnerabilidad, pues manda el parche enseguida. Pero si la empresa no puede arreglar la vulnerabilidad y publica la vulnerabilidad, ¿para qué? Para que todos los responsables de seguridad informática en el mundo sepan que esa vulnerabilidad existe y estén pendientes de que no sean hackeados porque esa vulnerabilidad está viva. Entonces, ellos reciben el informe del hacker ético de quien descubre esa vulnerabilidad y la publican si no ven cómo solucionarla enseguida. Y si ven cómo solucionarla, pues publican la vulnerabilidad y publican la solución, publican la actualización. Entonces, los responsables de seguridad informática de cualquier empresa que hacen están pendientes de su plataforma tecnológica y están pendientes de estas páginas a ver qué vulnerabilidades han salido con relación a la plataforma que tenemos actualmente en nuestra empresa. Tenemos que estar pendientes de eso. ¿Para qué? Para cuando se reporte una vulnerabilidad, pues estar pendiente y si se reporta la vulnerabilidad y el parche, pues descargar el parche o la actualización enseguida. Entonces, esto es lo que es vulnerabilidad. Un error de su desarrollo puede ser a nivel de programación o por mala configuración, lo que les hablaba, llega una cámara web, la colocamos en la empresa, pero no le cambiamos el código o el password, le dejamos el mismo o le colocamos un password trivial, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, lógicamente, ahí se genera una vulnerabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese elemento electrónico nos permite o nos da la posibilidad de robustecer su seguridad y no lo hacemos. O sea, nos da una herramienta para poder entrar en línea a su configuración y modificar la seguridad de este elemento, pero no lo hacemos. Entonces, por error u omisión de nosotros, estamos dejando viva una vulnerabilidad. Entonces, por eso dice que las vulnerabilidades se dan de dos formas: por mala configuración o por error de su desarrollo. ¿Qué es una amenaza? Una amenaza es cualquier circunstancia, evento o persona que posee el potencial de ocasionar daño a un sistema informático. O sea, yo tengo, digamos, la forma de atacar una empresa, pues yo me convierto en una amenaza. Una amenaza es cualquier circunstancia o evento o persona. Si existe, por ejemplo, la forma de, de atacar un software, un hardware a una empresa, pues eso ya es una amenaza. La amenaza es toda situación, acción o acontecimiento que pueda violar la seguridad de la información de una plataforma informática. Eh, las principales amenazas, pues a día de hoy, son los ataques informáticos, eh, que lógicamente pues son ejecutados por ciberdelincuentes, también conocidos como hackers sombrero negro. ¿Por qué hacker sombrero negro?
porque están los hackers sombrero blanco, están los hackers sombrero gris y están los hackers sombrero negro. Los hackers sombrero blanco somos los que somos hackers éticos, lo que pues no vamos a dañar nunca el sistema informático. ¿Qué es un hacker ético? Es esa persona que lo contrata una empresa para que actúe como un hacker negro, pero sin hacer daño. O sea, una empresa a mí me contrata y me dice, necesito que usted me haga algo que se llama test de penetración en una empresa. ¿Qué es un test de penetración? Es que uno actúa como si uno fuera un hacker sombrero negro. Uno empieza a atacar a la empresa como lo haría un hacker sombrero negro, pero si uno, por ejemplo, llega a una base de datos, uno no la va a borrar. Si uno llega a unas cuentas bancarias, uno no se va a robar las cuentas bancarias. Si uno llega a encontrar a llegar a algo que pueda dañar a la empresa, uno no va a hacer ningún daño, sino que uno documenta eso y al final le entrega uno a la empresa esta información. Llegué hasta esta base de datos, llegué hasta esta cuenta bancaria, llegué hasta esta cuestión. Lógicamente que previo a eso uno establece un documento donde uno pues se salva de responsabilidades, uno establece unos límites, la empresa dice hasta dónde puede llegar uno. Pues para salvaguarda de uno también, ¿no? Entonces, el hacker sombrero blanco es ese, es el que detecta vulnerabilidades y el que las reporta. La reporta ya sea a la empresa o la reporta a estas páginas web. ¿Por qué? Porque las empresas también están pendientes de estas páginas. Entonces las empresas ven que Juan Pérez reportó en la página de Mitre una vulnerabilidad en Word que permite que cualquier persona ingrese a un computador porque Word cuando está en línea o está corriendo un portátil o en un PC, activa un backdoor y es una puerta de ingreso y por ahí puede entrar cualquier persona. Entonces la gente de Microsoft está pendiente de todo lo que reportan allí y todos debemos estar pendientes ahí. ¿Por qué? Porque si alguien no le reporta a la empresa, sino que reporta a esos centros de vulnerabilidades, deben actuar inmediatamente. ¿Por qué? Porque ahí sí, como ya lo reportaron y está al público, deben actuar enseguida a ver cómo corrigen esa vulnerabilidad, porque ya está en línea y todo el mundo se está dando cuenta. Está el jaque sombrero gris, que son esos que un día son de un lado y el otro día son del otro, depende de lo que les convenga. Si lo contrata una empresa como hacker, pues para ver sus vulnerabilidades son sombrero blanco, pero si dentro de un mes alguien lo contrata para robarle la información a otra empresa, pues también lo aceptan. O sea, juegan a la doble. Ese es el hacker sombrero gris. Y el sombrero negro, pues sí, es el delincuente neto que no tiene escrúpulos y que simplemente pues está eh, buscando lucrarse y buscando hacer daño y demás. Hablemos de los tipos de amenazas, pues internas o externas. Externas, pues lógicamente los hackers, los competidores, las empresas que tienen competencia, pues a veces contratan personas para buscar información de su competencia, para ver cómo puede atacar pues su core de negocios, y su núcleo de negocios, su modelo de negocios y ver cómo llevar la delantera. O desastres naturales, eso es una amenaza externa. Un terremoto, una cosa así, son amenazas. Y las internas, pues son las que provienen dentro de la organización, esos empleados corruptos o esos empleados que tal vez por cuestiones sentimentales, que los votaron, que no le dieron un ascenso y demás, pues hacen daño o extraen información. eh, y están las internas, pues están la malware, cuando ingresa el malware, porque un hacker, pues, lógicamente, pues, logró ingresar un malware, pues eso es una amenaza interna. Y ya un incidente, pues cuando la amenaza se hace efectiva. Una amenaza es una posibilidad. Es la amenaza de que me ataquen, es la amenaza de que me roben, es la amenaza que me entren a este sistema. Amenaza no se ha hecho todavía efectiva. Incidente, ya, se hizo. Lastimosamente, los sistemas no sirvieron, hay un agujero de seguridad, una brecha de seguridad que o se omitió o no se podía mitigar porque no existía forma como mitigarla, lo que fuera, se ocurrió un incidente. Ya se materializa un ataque. Entonces,
¿Qué puede ser? Interrumpir los servicios, robar información, dañar información, eliminar, exfiltrar la información, poner los famosos Wikileaks, que ustedes creo que lo conocen, donde cogen información financiera de las personas y demás y las han publicado, ¿cierto? Y demás, esos famosos, eso es filtrado de información. Entonces todo esto es ya un incidente. La materialización de una amenaza no siempre resulta en un incidente. ¿Por qué? Eso es cierto. Un incidente puede, puede ser detectado y neutralizado a tiempo, ¿ya? O más bien, una amenaza puede ser detectada y neutralizada a tiempo. Entonces, no siempre una amenaza resulta en un incidente. Y es lógico, o sea, si yo vengo y pongo un control a esa amenaza, pues mitigo esa amenaza al máximo que pueda. Y no necesariamente porque la amenaza exista se va a dar un incidente. ¿Por qué? Porque tengo unos controles que me están impidiendo que esa amenaza se materialice. No obstante, la seguridad 100% no existe. Consecuencia de un incidente, las que ustedes quieran, cuando WhatsApp y las redes sociales se caen, son miles y millones de dólares que pierden, porque la publicidad que pierden y demás es gigantesca. Hay universidades, entidades de salud que han sido atacadas. Ahora hablaremos posteriormente de malware, eh, los famosos malware que, que cifran la información, que la cifran y pagan los famosos ransomware. Hay que pagar un rescate para que nos den una clave para poder otra vez volver esa información legible. Pero ese rescate y esa clave, si no llega, o sea, si uno paga el rescate, no da garantiza que la clave llegue. Entonces está el problema, se paga o no se paga, que no conviene, que conviene. Hay universidades en Colombia que se han visto afectadas, la del Bosque hace unos años, la Externado hace poco, donde dejaron fuera de línea muchos días hasta los docentes. Y aquí hubo un ataque a la EPS Sanitas que dejó fuera de línea su sistema de información más de 3 meses. Un ataque pues, público y denunciado por la misma empresa, o sea, socializado por ellos, aceptado y demás. Entonces, consecuencias, pérdida de datos, pérdida de información, pérdida de dinero. Bueno, pues, dejamos hasta aquí el día de hoy. Eh, Preguntas, dudas, comentarios, los escucho.